pues a preparar lugar para vosotros. Pero ese voy pues a preparar lugar para vosotros, eso ya lo hizo, hermano. Entonces ya todo está preparado. Y por eso es importante. Si yo le quiero hablar de algunos aspectos, no solo de los aspectos en que debemos prepararnos, que eso lo hemos hablado en muchas oportunidades, pero yo quisiera mostrarles la perspectiva de que así como el Señor, y en qué aspectos el Señor ya preparó todo, y esa es la razón principal por la que nosotros debemos prepararnos. Recordando el texto maravilloso de Mateo 24:44, aleluya, que dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la razón más importante en el proceso de preparación como hijos de Dios que tenemos que tener. Nuestra preparación debe, y es el aspecto más importante por el que debemos prepararnos, aparte de que el Señor ya está preparado en todo, es porque el Señor ya regresará como fue su promesa. La promesa del Señor fue que Él iba a volver y va a regresar. Y aquí dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, qué tremendo que el Señor haya decidido regresar a la hora en que nosotros no pensamos. Es decir, a la hora en que nosotros estemos pensando otras cosas, ¿verdad? Usted se recuerda, hermano amado, que la Biblia habla de muchos aspectos de los que el hombre se va a descuidar, a veces por el mucho trabajo, a veces por la familia, a veces por esto y el otro, pero el Señor dijo que el Señor va a venir a la hora que no lo esperamos. Es decir, en un momento de descuido de nosotros puede venir el Señor. En un momento, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que nos está dando a entender, que en un momento de descuido de nosotros puede venir el Señor. Y por eso es que debemos estar preparados. Déjeme darle otro aspecto de este tema. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, ese es el fin, el hombre de Dios, debe el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra, para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. El hombre de Dios tiene que estar preparado para todo lo que el Señor ha planificado para nuestras vidas. El hombre de Dios tiene que estar preparado en todos los aspectos de su vida para el buen proceso, para la buena obra. Dijo que el que empezó, ¿sabe cómo nos llama Dios? La buena obra. El que empezó en vosotros, ¿qué dijo? La buena obra. Y qué lindo, ¿verdad? La buena obra, el que empezó la perfeccionará. Aleluya. Eso es seguro, la perfeccionará. Ahora, dice que el hombre de Dios debe ser perfecto. Yo le he enseñado a usted en otras ocasiones que hay varias palabras que en la Biblia nos hablan de la perfección. Aleluya. Una palabra es teleios, la palabra griega teleios, que lo que quiere decir es maduro, ¿sí? Aquí. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, aquí vamos a poner perfecto. Y hay varias palabras griegas, pero una más usada es teleios, que lo que quiere decir es maduro, maduro. Ahora, esta palabra que aparece aquí es una palabra diferente.
palabra que se llama hartos. Creo que es con H. Si me verifican los que tienen computadora. Hartos. Creo que es sin H. Como es griego, no sé, ¿verdad? Pero es sin H, creo yo. Vamos a borrar la H. Hartos. Hartos no quiere decir maduro, sino que quiere decir completo. Entonces, cuando está hablando aquí, la palabra del Señor, hermano, cuando está hablando el Señor, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Es decir, que se tiene que completar el plan de Dios en nuestras vidas. Se tiene que completar la obra de Dios en nuestras vidas. Y como que en algunos aspectos de nuestra vida todavía no estamos completos. En algunos podríamos hablar del carácter, podríamos hablar de nuestra vida, podríamos hablar de nuestra familia, podríamos hablar de todo, de todos los aspectos de nuestra vida, pero como que nos faltara el estar completos. Por eso la palabra perfecto aquí se debe interpretar como perfecto, que es harto. ¿Ya lo encontraste? Ah, bueno, gracias. Bien decía yo, pero tuve dudas. Hartos. ¿Por qué dudaste? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Hartos, perfecto, completo es la palabra que se debe usar. Enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué maravilloso. La palabra aleluya, la palabra que se usa aquí, perfectamente, completo, exartizo, etcétera. No voy a entrar ahí, no voy a meter ahí. Ahora déjeme seguir y llevar el pensamiento donde quería. Nosotros debemos estar preparados, primero para la venida del Señor. Segundo, para toda buena obra. Tercero, para dar defensa, dice, de aquellos que pregunten de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para muchos aspectos. Pero una de las razones por las que debemos estar preparados es porque el Señor ya está preparado. Y ahí sí estamos en problemas. Porque el Señor no tiene cosas a medias, sino que ya todas las cosas están preparadas. Y cuando llegue el momento y cuando llegue el tiempo, hermano, lo que Él ha prometido se va a cumplir. Ahora, cuando dice la palabra que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y se dicen, pero si desde hace tiempo han dicho que va a venir y no ha venido el Señor, ¿verdad? Pero dice que Dios en su misericordia está dando tiempo, como quien dice que el Dios del cielo ha estado atrasando este evento de su venida y de su tiempo. Lo ha estado, todo está preparado, como usted va a ver que todo está preparado, pero como que el Señor está dando un tiempito y lo atrasa y lo atrasa y lo atrasa en su misericordia para que ninguno de los que son salvables se pierda, porque no todos son salvables. O sea, usted puede ver que hay gente que rechaza el evangelio de Dios. Usted puede ver que hay gente que rechaza el llamamiento de Dios. Usted puede ver que hay gente que rechaza la salvación. ¿Y por qué? Porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Claro, nosotros no podemos decir, este sí está preparado, este no está, este está escrito en el libro, este no. Nosotros no sabemos. Porque hay algunos que están en rebeldía en este momento, pero nosotros debemos orar por nuestros seres queridos. No discutir, no pelear, orar por nuestros seres queridos y Dios los va a traer. Dígame, ¿cuánto lo cree? Mire, no es de estar enfrentándose a los muchachos, a los jóvenes, a la familia. Mira, y venite a la iglesia. No. El Señor se los va a encontrar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es orar por ellos, orar y clamarle a Dios
que Dios tenga misericordia, y Dios va a tener misericordia. Ahora, dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso significa que Dios está dando tiempo a que se salven todos los salvables. Dios está dando tiempo que se salven todos los salvables, los que desde antes de la fundación del mundo sus nombres están escritas en el libro de la vida. Muy bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Ese es otro texto que yo quería comentarles. Abrímelo, mijo, ya que, gracias. Bueno. Gracias, mijo. Te agradezco mucho, John. Oh, una pajilla que me está vacilando. Ahora fíjese, por ejemplo, uno de los aspectos que el Señor dice que ya está preparado, dice, antes bien como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, imagínense, hermano, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. O sea que ni siquiera tenemos idea, ni siquiera podemos atinarle, ni siquiera podemos comprender, ni siquiera podemos imaginarnos. ¿Por qué? Porque son cosas que no han subido a la mente de hombre, ni han estado en el entendimiento de un hombre, ni en la imaginación de ningún hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. Pero ¿qué quiere decir? Que Dios ya lo preparó. Ahora, hermano, por nuestra pequeñez no podemos entender el llamamiento divino que Dios nos ha hecho y que va a culminar cuando el Señor regrese y todos estemos ante su presencia. En Apocalipsis hay una multitud de gente ante su presencia, y algunos son que salen de la tribulación, otros, hermanos, de diferentes tiempos y diferentes momentos, pero lo importante es que en algún momento nosotros tenemos que estar, y hay cosas que Dios ha preparado que ni siquiera las podemos analizar. La gloria de Dios, la presencia de Dios va a terminar con nuestra bajeza. La presencia de Dios va a terminar con nuestras limitaciones. La presencia de Dios va a quitar nuestras debilidades. La presencia de Dios va a quitar nuestro cansancio, enfermedad. La presencia de Dios va a transformarnos de tal manera que ni siquiera lo podemos imaginar. Si pudiéramos entenderlo, nunca nos apartáramos de Él. Pero como no podemos entenderlo, a veces nos entran dudas, a veces se nos endurece el corazón, a veces sentimos situaciones muy difíciles. Pero una cosa sí es cierta, que lo que Dios tiene planificado hacer con nosotros son cosas maravillosas, hermano. Son cosas preciosas que que están preparadas. No es algo que Dios va a inventar, ya está preparado. Entonces, por eso debemos estar preparados, porque el Señor ya preparó cosas que ojo no oyó, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ningún hombre. ¿No le parece que a usted le gustaría saber esas cosas? Imagínese, hermano, pero entonces debemos prepararnos por eso. Muy bien, sigamos adelante, sigamos viendo otros aspectos. Y aparece aquí en Mateo capítulo 22 y versículo 4, que dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Qué está preparado ya? Las bodas. Ahora, fíjate que tremendo, porque las bodas del Cordero están preparadas. Ahora, ¿quién es la que se va a casar? La iglesia. En ningún momento, en ningún otro tiempo, se van a casar otros del antiguo pacto. Solo la iglesia le ha permitido, y a la esposa se le ha permitido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Es decir, no hay de otros tiempos, por ejemplo Abraham, todos ellos, cuando resuciten los santos en Cristo, los muertos en Cristo, no está hablando de los patriarcas de aquel tiempo, no. Ellos van a ser invitados en las bodas del Cordero, pero no son ellos los que se van a casar. La que se va a casar es la iglesia. Por supuesto, no todos, pero está prometido. Ahora mire, volvió a enviar a otros siervos diciendo: decida a los convidados. Ahora, decida a los convidados. Cambiemos la palabra convidados. ¿Qué palabra pondríamos que nosotros sabemos más? Invitados. Le voy a hacer una pregunta y antes de responder quiero que piense. ¿Usted quiere estar invitado a las bodas? Sé que algunos ya me dijeron que sí. ¿Ah? A ver, ¿qué problema, verdad? Ustedes, voy a hacer la pregunta porque aquí en esta iglesia no responden. ¿Usted quiere estar invitado a las bodas del Cordero? Entonces, ¿usted qué quiere? Casarse. Exactamente. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia dice: volví a enviar a otros siervos diciendo: decida los invitados, entonces no le estaba diciendo a la que se va a casar, sino a los invitados. ¿Quiénes? Los judíos. Y entonces dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero en las bodas del Cordero, cuando se case la iglesia, la novia, la que alcanzó la estatura, la perfecta, 60 son las reinas, 80 las concubinas, pero una, ¿cómo dice? 60 son las reinas, 80 las concubinas y sin número las doncellas, pero una es la paloma mía, perfecta mía. Entonces note usted que en el reino de Dios y en esas y en el evangelio de Dios hay gente que está en la categoría de reinas, hay gente que está en la categoría de concubinas, hay gente que está en la categoría de doncellas, pero hay una, eso quiere decir que no son muchos. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Esa paloma mía, perfecta mía, es la que se va a casar. Y las reinas son otras, las concubinas son otros, etcétera. Si la vemos escatológicamente, podrían ser otras personas que no son de la novia y que son de otros tiempos. Si lo vemos aplicado a la iglesia, podemos entender que no todos se van a casar dentro de la iglesia, porque hay cristianos que son reina, es decir, que hacen su voluntad. Concubina, ¿qué quiere decir? Que tienen otros amores, porque la concubina tiene otros amores. ¿Y qué más las doncellas? Las doncellas son los que nunca han tenido comunión, intimidad con Dios, pero una es la paloma mía, perfecta mía. Entonces
esa es la iglesia que se va a casar. Ahora, decida a los convidados. Entonces, ¿qué es lo que ya está preparado? ¿Qué es lo que Dios preparó ya? Las bodas del Cordero, las bodas de la iglesia. Y por eso nosotros debemos estar preparados. Mire pues, ¿qué haría usted, hermano y hermana, si el Señor dice, bueno, digamos, hablemosle a las mujeres para que lo hagamos más práctico, porque de repente entre los hombres es difícil de entender. Pero hagámoslo práctico. Digan amén las hermanas. Muy bien. Digamos que les dice el Señor a ustedes, prepárense, porque algunas de ustedes se van a casar conmigo. ¿Verdad? ¿A quién le queda la oportunidad de prepararse? A todas. Porque todas están pensando, ay, que sea yo, y se empieza a preparar. Así es la iglesia. Dios le ha dicho que se va a casar con ella. Pero ahora depende de quién se prepare. Ahora las bodas están preparadas, pero habrá que ver el día que eso suceda, quién está preparado y quién no. Muy bien. ¿Por qué debemos prepararnos? El primer por qué debemos prepararnos sería porque el Señor ya viene. El segundo por qué debemos prepararnos sería porque debemos estar listos para toda buena obra. Y el tercero que debemos estar preparados es porque el Señor ya preparó las bodas. ¿Ah? Y porque Dios, el tercero sería porque Dios ya preparó aquellas cosas que no han estado en la mente de hombres, ni han subido al corazón de hombre. Y la siguiente, porque las bodas ya están preparadas. Por eso debemos prepararnos. Miremos otra razón por la cual nosotros debemos prepararnos, hermano. Y está en Mateo 25, 54. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. Oiga, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios. Acuérdense que el mensaje de Cristo era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ese era el mensaje del Señor Jesucristo, que Dios le daba a través de la boca de Cristo a todos los hombres de aquel tiempo. Arrepentíos porque el reino de Dios ha venido. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ese era el mensaje. Pero dice que el reino de Dios, según estas palabras, está preparado desde la fundación del mundo. O sea que cuando establecieron el mundo y fundaron el mundo, de una vez establecieron el reino de Dios. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el reino de Dios está preparado desde la fundación del mundo. Nosotros no entendemos. Con eso pues nosotros podemos entender que uno de tantos esos planetas que están en nuestro sistema, o a lo mejor fuera del sistema, o a lo mejor a saber qué distancias del universo, ya está preparado para que el Señor va a haber un traslado posiblemente, o se estaciona aquí la Nueva Jerusalén. No sé cómo va a ser la cosa, porque nuestra mente no es capaz de entender, pero está preparado desde la fundación del mundo. O sea que cuando fue hecho todo, el reino de Dios ya fue establecido. Y ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque el reino de Dios ya está preparado. O
sea que Dios ya está preparado. ¿Y cuál es el mensaje de fondo de eso? De que al Señor solo por misericordia está esperando, porque ya todo está preparado. Entonces el rey. Ahora miremos lo contrario. En Mateo 25:41 tenemos otro aspecto de esto. Y dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Qué tremendo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el fuego eterno también ya está preparado. El Padre ya preparó el fuego eterno. Entonces esos de que todavía dudan de que si va a haber infierno, de que si va a haber castigo, otros dicen: yo no creo en el Dios que castiga. Aunque no lo crean, pero el infierno, el fuego eterno, que aquí ya no es el infierno, sino que es el lago de fuego. Porque el infierno, hermanos, ¿me están oyendo? El infierno es un lugar temporal, no es el lugar final de los que se pierden. Porque un día van a salir del infierno y los van a echar al lago de fuego por la eternidad. Es como en el paraíso, donde están los muertos en Cristo con Abraham, en el seno de Abraham, que algunos teólogos dicen que está abajo de la tierra todavía, y otros creen que cuando el Señor resucitó, que dice que llevó cautiva la cautividad, cambiaron el lugar del ¿cómo se llama? Paraíso. No es el paraíso. El reposo, el seno de Abraham. ¿Cómo se llama el seno de Abraham? Bueno, el descanso. Pero lo que pasa es que el apóstol Pablo dice, por ejemplo: yo quisiera estar mejor con el Señor, dando a entender que si se muere, mejor se va de una vez con el Señor. Pero en el ejemplo que Cristo dio, dijo que allá abajo hay un lugar donde están los muertos buenos, y hay un lugar donde están los muertos malos. Aquel hombre malvado, el rico que tenía y era terrible, ese hombre estaba en el infierno. Y miraba desde lejos a Lázaro, que estaba en el paraíso, en el reposo, en el seno de Abraham, y le decía: Padre Abraham, permite que Lázaro moje su dedo y me dé un poco de agua. Tremendo. Y le dijo: mira, tú tuviste todo lo que quisiste y eras. Sin embargo, y le explica: ahora a ti te toca sufrir, y a Lázaro ser confortado. Y además dijo: hay entre ustedes y nosotros un gran abismo. Eso es lo que se conoce como abismo, en donde los demonios le dicen a Cristo: por favor, no nos mandes al abismo. Entonces pareciera, mis hermanos amados, que en el tiempo que habló Cristo, abajo de la tierra estaba un abismo tremendo, y por aquí estaba el bajo Seol, es decir, el infierno. Y por acá arriba estaba el alto Seol, o sea, seno de Abraham. Y entonces se miraban, pero un abismo los separaba y no podían. Pero hay un texto, y ese es el otro punto de vista de los otros teólogos. Hay un texto que dice que el infierno se ensancha, que no se sacia y que se ensancha. Entonces algunos teólogos creen que esta parte se unió
y que el infierno ahora es más grande porque mucha gente está entrando, y que los muertos del Señor los trasladaron a un lugar en el cielo. Esos son los dos puntos de vista, y le voy a decir lo tremendo: hay textos para los dos. Es impactante. Ahora, lo que sí es seguro, hermano, es que el lugar donde están los muertos en Cristo, que no se sabe bien dónde, algunos creen que bajo la tierra y otros creen que en el cielo, y que hay textos para los dos, hermano, es un lugar temporal, porque cuando resuciten los muertos en Cristo, estarán por siempre con el Señor. Damos un aplauso al Señor, hermano. Maravilloso, en un texto precioso, hermano. Hay tanto que aprender, ¿verdad? En la preparación, en la preparación de los hijos de Dios. En la costumbre judía, póngame atención, porque esto es bien importante lo que le voy a contar. En la costumbre judía, hay dos cosas que son importantísimas. Una es la Torá, es decir, la ley de Dios. La Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros son los que conforman la Torá. El que vive de acuerdo a la Torá es como que construyó una gran casa. Pero existe algo más, que es la llave para abrir la casa. Entonces, el que guardaba la Torá, el que agarraba la palabra y creía en la palabra, era que como que hizo una gran casa. Pero había una llave que tenía uno que tener en su vida para entrar a esa casa, y esa era la ética y la moral. Estoy hablando de las creencias judías, no de la Biblia, de la iglesia, pero que no quiere decir que no las cumplamos. Pero la ética y la moral en la ley judía era tremendo, porque cuando la ética y la moral tenía que ver, por ejemplo, con que yo no te mienta a ti. Tenía que ver mucho con la honra que merece cada ser humano. Por ejemplo, en la ética y moral judía, tú no puedes estornudar al aire libre, porque es falta de ética y de moral. Y todo tenías que taparte la boca. Eso ya estaba en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú tenías que considerar, honrar a la gente. El Evangelio cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, y ese es el verdadero Evangelio, es que yo me debo preocupar por ti de corazón, y que no debo hacer algo por dañarte. Y que por ejemplo, si alguien venía y le ofrecía a usted, o por ejemplo, si le mostraba a alguien, mire mi saco, y está bien feo. El mío no está feo, pero digamos que está bien feo. Tiene unas líneas aquí rosadas, está raro. Y es de hombre. Rosado para una mujer queda bien, para un hombre está cardíaco. Y yo le digo a ustedes, ¿les gusta mi saco? Y ustedes, por no quedar mal, me dicen, está lindo, hermano. Eso no era ético. Y entonces no tenías llave para disfrutar la vida de Dios. Tú tenías que
evadir. Si no me querías poner en vergüenza, evadir, tú me podías decir, hablamos al rato o cualquier cosa, pero no me podías mentir, porque no se puede engañar al prójimo. Ajá. O por ejemplo, yo no le puedo decir, ala, este producto que me estás vendiendo, qué extraordinario, y me quieres comprar. No, porque ahorita no tengo dinero. Eso no era moral, porque te estoy engañando. Yo lo que tenía que decir es evadir de alguna manera sin engañarte, porque lo más importante es uno. Esa es la costumbre judía. Si a nosotros nos aplican la ley esa de estatutos, sí, nos truenan, porque nosotros mentimos, hermano. Pero en la ley y en la moral, en la ética y la moral judía, no se puede mentir a su prójimo. Por eso dice, que te libre Dios, dice, si tu hermano llega a pedirte algo y tú tienes y le dices que no, le niegas tu corazón. Que te libre Dios. No le podías decir no tengo. Y cuidado le cobras a tu hermano, fíjate. O sea que la ley era tremendo. Digo, no dejarás que tu hermano se empobrezca. Le proveerás para que se levante. No, esa ley era muy tremenda. Por eso es que a nosotros nos metieron en la gracia, porque si no nos meten en la gracia, estaríamos en la desgracia. Dale, porque ¿quién de nosotros? Como me decía, platicando con mi esposa, me dice, pero ¿quién de nosotros nos educaron así? Si los hijos le mienten a su mamá, los padres le mienten a sus hijos, y a veces se engañan unos a otros. O sea, no hay esa ética por la que fuimos y aprendimos. Yo no te podía mentir cuando te vendo algo. Te tengo que decir la verdad cuando te vendo algo, no como nosotros que le damos casaca hasta que nos compra, y es mentira. Nosotros en la ley y en la ética, en la ley de ética y moral, no se puede hacer eso. Te tienes que decir la verdad. Si nos aplica Dios esa medida, ay Dios mío. Ahora, Cristo vino a cumplir toda esa ley, porque para nosotros sería imposible, hermano. Por eso dice. Pero el infierno ya está preparado. Ya está preparado. Tremendo. En Romanos 9:22 nos dice la palabra de algo más que dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Eso es lo que uno no entiende a veces, hermano. Uno se pregunta, pero ¿por qué tal persona actúa tan mal? Dicen que es secuestrador, dicen que es narcotraficante, dicen que es esto y el otro, dicen que estoy aquí y que es esto y allá, y está próspero. Y dice la Biblia que la gente no entiende que Dios soporta a los vasos preparados para la ira. Tremendo. Uno a veces, hermano, mira a los impíos más prósperos que uno, y a los impíos andan muy bien, no les falta nada. Y uno que ama al Señor y que sirve al Señor y que le sigue, a veces está en problemas económicos. Y una vez se llega a preguntar, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Pero dice la palabra que, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, Él quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces Dios ya preparó los vasos de destrucción. Ahora, ¿quién sabemos nosotros qué es? No podemos, porque por ejemplo
había una persona que, ay, hermano, me atacaba y me atacaba. Y yo decía, ay, por poco le digo hijo del diablo. Me aguanté. Pero mi sorpresa un día, hermano, adiós hermano, me dijo. Yo dije, ¿me está diciendo de burla? ¿O será que ya es hermano? Pero no sé cómo volteé a ver, llevaba Biblia. Ah, pues chica, eso está raro. Dije. Me puse a averiguar y tal fulano, ah, sí, está yendo a tal iglesia, ya es cristiano. Pero a mí como me enfregó, hombre. Yo pensé que era hijo de diablo, que sí era hijo. Entonces no se puede juzgar. Podemos decir, ah, este es hijo del diablo y que si Dios lo alcanza. O sea, el ser humano no puede. Y podemos creer que alguien está en el libro de la vida y a lo mejor es cizaña, pero está dentro de una iglesia. No de esta, aleluya, sino que de alguna iglesia. La de allá atrás. Así. Entonces, hermano amado, también los vasos de destrucción ya están preparados. Por eso es que hay algunos que no van a convertirse a Cristo y no van a recibir a Cristo. No van a salir de su idolatría, no van a dejar sus ídolos. Por más que tú seas un santo o una santa, por más que tú estés ungido u ungida, por más que tú eras una persona que ha dado buen testimonio, esas personas no van a dejar sus ídolos porque están preparados para la destrucción. Y te van a ver buscar a Dios. Y entonces ellos van a buscar sus ídolos. Y tú vas a ayunar para Dios, entonces ellos van a ayunar para las... Porque ya son vasos destinados. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar y clamar a Dios para que Dios los alcance, para ver que de algunos se salven, porque muchos se van a salvar. Son sinceros, aman a Dios de verdad, Dios los va a sacar de una u otra manera de la idolatría. Dios los va a sacar de la religión, de la falsa religión, de la tradición de Babilonia. Dios los va a sacar de ahí, hermano, de la gran ramera. Dios los va a sacar. Miremos un poco más. En Hebreos capítulo 11 y versículo 16 dice: pero anhelaban una ciudad mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad donde vivir. Dios les ha preparado una ciudad y no se avergüenza. ¿Quiénes son? Sus siervos, los que han dado fe y han tenido y han guardado la fe, la esperanza en el Señor en tiempos buenos y malos. Dios no se avergüenza de llamarse, ¿qué dice? Dios de ellos, y les ha preparado una ciudad. Mira qué cosa más hermosa. Ahora miremos esto que dice aquí. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, siervos de Dios que van a ser azotados en el día de su venida. Por eso no nos debemos asustar cuando miremos cosas y esto y aquello y qué pasa. Hermano, hasta siervos de Dios van a ver y van a ser azotados en aquel día. Imagínense, hermano, que ponga un ángel a darnos unos cuerazos. Mira lo que dice ahí: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, eso significa, hermano amado, que nosotros tenemos que tomar en serio y prepararnos.
especialmente porque el tiempo va pasando, los años van pasando, los días van pasando. Hermano, el tiempo va pasando y tenemos que prepararnos, dejar a un lado nuestros errores, nuestras debilidades que hemos tenido, vicios y cosas, y hermano, encaminar nuestro camino con el Señor y prepararnos para su venida. Amén. Entonces, le hago la pregunta: ¿por qué debemos estar preparados? Porque el Señor ya está preparado. Por eso debemos prepararnos, porque el Señor ya está preparado. Y todo lo demás, porque ya viene, por su venida, porque tenemos que servirle también. Pero la razón principal, debemos prepararnos porque el Señor ya está preparado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Quiero que hagamos una oración sincera. Si alguien necesita prepararse, soy yo. ¿Para qué nos vamos a poner con fustán con picos? Si necesitamos prepararnos nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, en este tabernáculo, todavía vamos a necesitar prepararnos. Porque van a haber errores, defectos, debilidades, imperfecciones. Entonces tenemos que prepararnos porque nosotros necesitamos preparación. Levante tus manos y habla con tu Señor unos momentos y dile: Señor, necesito prepararme. Necesitamos, Señor, estar preparados para esos eventos tremendos que van a venir, para las cosas que van a suceder. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, auxílianos y danos la certeza en cada momento de nuestra vida y en cada faceta de nuestra vida para prepararnos, Dios. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa sobre nuestra vida. Pon tu mano gloriosa en nosotros y ayúdanos, Señor, porque de ti somos y de ti y en ti dependemos, Padre. Tu palabra dice que a la esposa se le permitió que se vista de lino fino porque estaba preparada. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para los eventos que vienen. Ayúdanos a estar preparados para las situaciones y que podamos escapar de las cosas que vienen, Padre, sobre el mundo entero. Nos ponemos en tus manos y te pedimos misericordia, y pongo a la iglesia que hoy ha venido en bonito número, Padre, y te ruego que extiendas tu mano de amor y misericordia sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hijo, hija, sobre cada uno. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno, Padre, y alcánzalo según tu misericordia y según tu bondad de amor y según tu misericordia. Alcánzalos, porque en ti, de ti somos y en ti estamos y de ti dependemos. Llena nuestra vida de ti. Alcánzanos por tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ten piedad, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos entregamos y pedimos perdón en los aspectos que nos hemos descuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga
sigamos en comunión